Un saludo y muchísimas gracias por volver a conectar con este espacio virtual del periódico Escambray. Y es que Santi Spíritus por estos días celebra una jornada especial y me refiero que por vez primera somos sede de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Y para conocer más detalles, sobre todo por qué estamos celebrando, nos acompaña en este espacio también por vez primera la doctora en Ciencias Sociológicas Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Bienvenida por vez primera a Escambray y quisiera entonces que nos explicara cómo Cuba llega a celebrar estas acciones y hablar del verbo específicamente de celebración, de celebrar. Bueno, nosotros después de un largo camino durante todo el proceso revolucionario hemos logrado realmente este éxito que ha sido la reforma constitucional de 2019 y el Código de las Familias con toda la derivación de cambios que se hacen en nuestro sistema jurídico legislativo. Realmente estamos celebrando porque es un logro de la revolución, otro logro de la revolución, que ya a nivel del derecho constitucional se reconozca la pluralidad familiar, que se amplíen y fortalezcan tantos otros derechos que desde la ciencia jurídica, desde la ciencia psicológica, sociológica, humanística en general, o sea, desde bases académicas, pero también desde los aprendizajes de la práctica social, hemos visto que estaban como que faltaban en nuestra legislación. Y después, o sea, de un largo trabajo de rigor y de construcción de consensos que llevaron a la voluntad política de hacer estos cambios y además reflejarlos ampliamente en la toma de decisiones, realmente es muy importante para celebrarlo. Es el resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, del diálogo especializado y del diálogo popular, porque tanto la Constitución como el Código de las Familias fueron redactados por nuestro pueblo. Usted habla de documentos jurídicos, son bases importantes para cualquier nación, pero me quiero detener en el tema de la cultura. Estamos arrastrando siglos de una cultura patriarcal y le voy a poner dos ejemplos. Escambray en el año 2022 visibilizó la historia de una joven trans, Mía, quien, por ejemplo, nos contaba en esa entrevista que no matriculó en el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas, Eusebio Olivera, porque no le permitieron vestir con el uniforme femenino. O hace muy pocas horas en Radio Santi Spíritus se censuró un material porque visibilizaba a un joven campesino que además se reconoce como gay. Y como política editorial se asume de que no es acertado unir estas dos efemérides. ¿Cuánto aún resta por hacer para transformar esas representaciones sociales que aún priman en nuestra sociedad a pesar de existir una política de país que respalda, que rechaza toda expresión de violencia contra las personas que rompen con la heteronormatividad? Bueno, de entrada, haber optado por el camino socialista como una etapa del proceso emancipador de nuestro pueblo, realmente ya denota en sí un aprendizaje y un cambio cultural, un dominio de los procesos revolucionarios en la historia. Pero también haber llevado en ese mismo proceso revolucionario a este momento de cambio en la Constitución y en las leyes, incluyendo tantos elementos nuevos, ampliamente democratizadores del ámbito familiar, realmente denota un cambio cultural. Que nuestro pueblo haya ampliamente apoyado la Constitución del 19, que reconoce esa pluralidad y otros elementos que de ahí se derivan, esa pluralidad de las existencias de tipos de familia, que además hayan aprobado en un casi 67% el Código de la Familia, y Santi Spíritus más todavía,
que lo que fue el voto positivo a nivel nacional realmente habla bien de un pueblo que ha adquirido cultura, conocimientos y un sentido de justicia más amplio, más profundo y más informado en su base. Ahora, eso no significa que toda la sociedad haya cambiado para poder facilitar y garantizar el ejercicio pleno de estos derechos que ya se reconocen. Ahora el trabajo de educación, de comunicación, de diálogo continuado con las poblaciones, tiene que, además de capacitar a los funcionarios públicos, porque esto es fundamental para poder cumplir ese mandato. La prensa debe reflejar esas realidades, ayudar a comunicarlas. Entiendo que a veces tienen resistencia y no saben cómo hacerlo o piensan que pueden hacer daño, pero están en la obligación de hacerlo porque está en el derecho constitucional, está en el derecho familiar y se va a seguir enriqueciendo en otras leyes y normativas, decretos, leyes que faciliten esa garantía de respetar de los derechos ya reconocidos y de facilitar su ejercicio. O sea, eso va poco a poco. Las familias tienen que aprender, pero no es que poco a poco venga solo. La ley sola no hace que se cumpla. Tenemos que actuar con medidas concretas para facilitar estos procesos de cambio cultural más profundo para que se respeten las leyes. Usted habla de leyes. Aún quedan algunos pedidos, pudiéramos llamarlo, a nivel de país. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del femicidio, en un código penal que no se reconoció, o se habla también de una ley integral. Con respecto a eso, se sigue pensando en ampliar esas normas jurídicas que al final nos respaldan, nos protegen. Sí, todavía quedan en la agenda legislativa varios documentos que se están trabajando, que se están discutiendo, incluso algunos se han retirado para que se sigan trabajando porque no satisface en todos los elementos que se esperan de ellos. Y realmente, por ejemplo, la ley de salud, la ley de educación, la ley de registro civil, no sabemos si quedan en rango de ley o no, pero por lo menos que se vayan trabajando todas. Unas están más avanzadas que otras y todas además pasan por un proceso de control de que estén en línea con la Constitución. Incluso se están poniendo algunas leyes que no se llevan a referéndum popular, pero se ponen a disposición de la población, como ahora la ley de comunicación, que la población está participando también en su revisión. Hay muchas. Con respecto a estos temas como el femicidio, yo insistía en que se colocara dentro del Código Penal, aunque la manera en que quedó tipificada protege, permite trabajar el tema, pero sobre todo lo insistía por el elemento simbólico de la resistencia que hay a comprender la complejidad que tiene ese fenómeno, su generalización a nivel mundial, pero en nuestro país también, no con las cifras tan altas como en otros países, porque existen otras vías y mecanismos de protección, en este caso a las mujeres, que también desde la ley protegemos a los hombres para que no sean agresores. Entonces, yo pensaba y sigo pensando en que era positivo, que era útil colocar el término para llamar la atención sobre una problemática que ya se le ha dado ese nombre, que es indicar cuando el asesinato a la mujer es por su condición de género, por ser mujer. Y además porque con respecto a otras situaciones de asesinato, ellas yo creo que son mayoritarias. Por tanto, simbólicamente era necesario
apuntar este asunto. No obstante, y además diferenciarlo de feminicidio. Feminicidio es cuando el Estado es parte, cuando el Estado no actúa, cuando se quedan los casos impunes, que no es el caso de Cuba. Exactamente. Pero sí hay femicidios y hay violencia contra las mujeres y hay violencia de género, que también contempla la violencia a personas LGBT, la violencia a los hombres, desde un lugar de masculinidad hegemónica. Entonces, eso hay que trabajarlo más y educar también más a la población en identificar el problema, identificar su prevención, identificar en la educación, que no se sigue enseñando a los niños, a los hombres, que la solución a los problemas es a través de la violencia. Y bueno, hay mucha tarea, nos queda mucha tarea, nos quedan muchos años y un proceso revolucionario es eso, es un proceso de transformación cultural para lograr crear los mecanismos que la sociedad necesita. Usted habla de que nos queda mucho por hacer, pero Mariela ve en un futuro a una Cuba más equitativa, más justa, menos discriminatoria. ¿Podremos llegar a construir esa sociedad? Yo creo que sí, yo creo que ya lo estamos haciendo, yo creo que ya hemos logrado muchas cosas, por eso celebramos, pero lo más importante es ser consciente de cómo mantener lo que hemos logrado, cómo desarrollarlo y cómo trabajar en lo que todavía va quedando. Y ese es el reto, ese es el desafío permanente, en el caso nuestro, el desafío permanente de la educación integral de la sexualidad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio digital que tiene el periódico Escambray y precisamente en esta jornada tan especial que celebramos no solamente en Santo Espíritu, sino en toda Cuba, porque estamos celebrando derechos, estamos celebrando también resultados en esa construcción por una sociedad mucho mejor y siempre desde el respeto a las pluralidades. Como siempre les digo, vuelva a conectarse junto a nosotros en la próxima entrega de Café en Escambray.